Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al oeste. Quizás resulte un tanto curioso, extraño, incluso anacrónico, hablar en la actualidad de novela del oeste. Hubo un tiempo en que la novela del oeste pues estuvo en su época de esplendor. Así, desde mediados de los años 40, años 50, 60, incluso 70, era una escena común ver a un albañil en la pausa del mediodía con una novelita entre las manos, o un pastor debajo de un árbol a la sombra mientras las ovejas floreaban, embebido en las andanzas del forastero que acababa de llegar al pueblo. En el mono de un mecánico, en la chaqueta de un taxista mientras esperaba el siguiente cliente. Entre las capas populares fue un medio que habitualmente estaba en las manos de los lectores, de aquellos lectores. Y no solo eran las novelas del oeste, sino que habían pues del FBI, deportivas, de Corín Tellado, que eran las románticas, de terror, de Fu Manchú, policíacas, es decir, un amplio abanico incluso de ciencia ficción, pero fueron las del oeste las que se impusieron a todas las demás. En segundo lugar, obviamente, estaban las románticas. Se le llamó a esas novelitas que constituyeron todo un fenómeno sociológico como literatura popular, otra novela, novela de kiosco, incluso subliteratura, para diferenciarla de lo que se consideraba la literatura seria. A mí me gusta llamarla literatura simple y literatura compleja, con lo cual el calificativo de literatura lo sigue teniendo porque para mí también lo era. ¿Y a qué se debió el éxito de estas novelas de bolsillo que, como su nombre indica, efectivamente, como he dicho antes, iban en el bolsillo de los pantalones o de la chaqueta o de la camisa de la gente? Pues 4 elementos habría que valorar, habría que tener en cuenta. Por una parte, la situación sociocultural, por otra parte, la situación socioeconómica de la época, la propia novela en sí misma y el papel que jugó el kiosco. Si nos atenemos a la primera cuestión, a la situación sociocultural, pues podemos decir en resumen que el nivel lector era bajo. Teníamos en los años 50 un 65% de la población escolarizada, más los hombres que las mujeres y más en el medio urbano que en el medio rural. Un medio rural y un medio urbano en el que muchas veces el objetivo a alcanzar a nivel educativo era pues leer, escribir y las 4 reglas que se decían: sumar, restar, multiplicar y dividir. Y con eso ya se tenía pues un nivel básico educativo, porque enseguida había que salir a trabajar. De hecho, incluso esa escolarización, ese 65%, a veces era irregular, porque sobre todo en el medio rural, los chavales tenían que salir enseguida, pues desde pasturar pavos hasta cuidar ganado o ayudar en las tareas del campo. Y las chicas, pues a cuidar a hermanos pequeños o incluso a servir muy pronto. Leer un texto, desde luego, no garantizaba que se entendiera una narrativa compleja. Por tanto, si eso lo unimos a la poca motivación en entornos desfavorables y el difícil acceso ante la ausencia de bibliotecas para tener acceso, como digo, a la lectura, resulta muy complicado que la gente pudiera tener un nivel más alto lector. Eso, si lo unimos a la situación socioeconómica,
Hay que tener en cuenta que fue a mediados de los años 50 cuando se recupera el nivel de vida de 1935, es decir, de 20 años antes. Y eso en términos estadísticos, porque sabemos que las estadísticas marcan una media. Hay gente por encima, pero también hay mucha gente por debajo. Con lo cual, ese nivel socioeconómico bajo, esa escasez, las cartillas de racionamiento, el que las relaciones laborales dependieran de la voluntad del patrón, el hecho de que se diera esa situación en cierta manera de desamparo y desesperanza, pues, y que el trabajo y el ocio, digamos que, o los pocos ratos de ocio, organizan la vida de los individuos, hace que encuentren en estas novelas de kiosco un momento de desahogo, de entretenimiento, de distracción, de evasión de lo que es la dura vida cotidiana. Y esa evasión, en territorios lejanos, la dio la novela del oeste. Las propias características de la novela nos ayudan también a entender el éxito que alcanzaron la novela de Aduro, como también se le llamó, o novela de kiosco. El bajo precio, puesto que era en un papel de baja calidad, pues un poco en la línea de las dame novels, que a finales de los años, del siglo XIX y principios del XX se hicieron muy populares en Estados Unidos, porque tenían un bajo costo. El hecho de que tuvieran el formato de bolsillo, con lo cual se podía llevar a cualquier parte, y que además se pudieran no solo comprar, sino intercambiar en el kiosco, facilitaron ese éxito. En el aspecto formal, si nos fijamos en cualquier portada de una novela del oeste, nos daremos cuenta cómo siguen siempre un mismo patrón. No hay variaciones formales. En ellas tenemos un anuncio publicitario en sí mismo fácilmente reconocible por el lector. Con un solo vistazo al pasar, las identifica. Colores vivos, estilo muy concreto, muy determinado. No varía el patrón, siempre es el mismo. Y en las novelas del oeste vamos a tener paisaje y vestimenta del oeste. Un hombre en primer plano, o dos, en actitud de ejercer violencia, porque hay una situación violenta. Cuando aparece una mujer es en segundo plano. No siempre aparece, y cuando aparece en segundo plano. En el caso de las novelas, por ejemplo, de Corín Tellado, que eran las novelas románticas, las que estaban en el segundo escalón de difusión mayoritaria entre las capas populares, el patrón que se repite es chico y chica, guapos, jóvenes y en una actitud que denota que mantienen una relación o que están estableciendo una relación. En todas las portadas aparece lo mismo. En cuanto al formato, también el formato siempre era el mismo. En las novelas del oeste teníamos unas dimensiones fijas de 10,5 por 15 centímetros. Estas. ¿Para qué? Para poderlas llevar en el bolsillo, pues cómodamente. Además, tenían un número fijo de páginas, 96, como máximo 100, unas 30.000 palabras aproximadamente, que era el tiempo de lectura que se calculaba que iba a durar una semana. Con lo cual, a la semana siguiente se compraba o se cambiaba a otra. Había muchas colecciones. Colección Oeste, colección Centauro, Kansas, Búfalo. Así, el lector tenía sensación de poder elegir, pero siempre era lo mismo. Da igual que le pusieran una colección u otra, siempre era lo mismo. Y en cuanto al contenido, el contenido siempre era el mismo también. Podía variar el nombre del protagonista, el lugar, los hechos, pero en el fondo siempre era lo mismo. El estilo narrativo era muy sencillo para que fuese muy accesible a todos esos lectores que hemos dicho que tenían un bajo nivel lector y para que la lectura fuese rápida. En esa semana había que cambiar de novela. Y mucho diálogo porque eso hacía que le daba vida a los personajes y eran los personajes los que hablaban, pero además servía para llenar páginas muy rápido, que también era algo
que luego os comentaré por qué tenían que hacerlo. Pocas descripciones, muy breves, sin ninguna profundidad psicológica de los personajes, tan solo algún rasgo físico, como que tenía 6 pies y medio de altura, y esos no había que entretenerse porque tenía que avanzar rápidamente la lectura. El lector quería que fueran pasando las cosas rápidamente. Era una novela de buenos y malos. Aquí no habían tintas medias. Aquí o eran buenos o eran malos. Porque así también enseguida se identificaba, el lector identificaba y sabía lo que iba a pasar antes de que la novela llegara al final. Pero es que era eso lo que quería. Y mucha acción, muchas peleas en el salón, en duelos, persecuciones a caballo, mucha acción porque lo requería el propio lector. Continuando con el contenido, una figura imprescindible es el forastero, es el caballero andante. El de las novelas de caballería es el caballero andante libre, le gusta vivir libre bajo las estrellas, cabalgar por las amplias praderas. Llegará al pueblo y será el que ponga las cosas en orden, porque allí habrá una injusticia. Allí o el sheriff corrupto, o el ganadero que abusa de los granjeros o de los ovejeros. Siempre situaciones de injusticia que el lector va a identificar rápidamente porque de una u otra manera las sufre o las ve alrededor. Y va a encontrar en el chico, como le llamábamos entonces, en el protagonista, en el bueno de la novela, va a encontrar quien le va a dar la satisfacción en la ficción de lo que no encuentra en la realidad. Obviamente va a tener un final feliz, es lo que el lector quiere. El papel de la mujer siempre es un papel secundario. Como vemos ahí, por ejemplo, pues está ahí con miedo, buscando la protección del hombre. Es la hija de, la novia de, va a ser el premio del héroe, porque el héroe, al final, o bien se va a ir cabalgando hacia el horizonte en busca de nuevas aventuras, o bien se va a quedar en el poblado al que ha llegado, pues con la hija del granjero, con la chica del salón, pero como premio. A veces pues sabe también disparar y comparte algún rasgo con el héroe, como por ejemplo la valentía. Y el papel del kiosco. El papel del kiosco es muy importante. Mientras que en 1942 Camilo José Cela publica La familia de Pascual Duarte, en 1944 Carmen Laforet publica Nada, o en el 47 Miguel Delibes publica La sombra del ciprés es alargada. Marcial Lafuente Estefanía pone de moda la novela del oeste, Corín Tellado la novela romántica, o aparece El Coyote, el héroe popular más importante de aquella época. Entonces hay como una élite ilustrada, y no lo digo en un aspecto negativo, sino simplemente pues para acotar esas diferencias, una élite ilustrada que tiene como referencia la librería y las capas populares que tienen como referencia el kiosco. Y eso tiene su explicación también, porque el kiosco se encuentra en todos los pueblos y en todos los barrios. Las librerías, en cambio, no. Las librerías están más bien en las grandes ciudades o en barrios más importantes, porque el kiosco es un lugar de paso, mientras que la librería es un lugar al que hay que acceder, hay que entrar al interior. En el kiosco, la editorial determina qué es lo que hay allí y el kiosquero no es un intermediario entre el lector y el libro, cosa que sí ocurre en la biblioteca, donde el librero es un intermediario, sabe, explica, aconseja. El kiosquero no. El kiosco tuvo la virtud de acercar el libro a la calle y llevarlo hasta el último rincón de España. Todo esto fue posible precisamente por la existencia de los kioscos, donde se compraban y se cambiaban. Los autores, pues autores
Frank Caudet, Donald Curtis, Jack Logan, Silver Kane, todos nombres americanos, tras los cuales se encontraba Francisco, Juan, Luis, Antonio, y eso por dos razones. Una, porque comercialmente entendían las editoriales que era mejor, es una cuestión de lo que ahora llamamos marketing, pero también porque buena parte de estos autores, así, en cierta manera, evitaban problemas de censura, porque buena parte de ellos eran republicanos que, no pudiendo ejercer su oficio al haber sido represaliados, encontraron, sobre todo en la editorial Bruguera, una manera de sobrevivir escribiendo. Es el caso, por ejemplo, de Marcial Lafuente Estefanía. Luego comentaré alguna cosa de él, que es el autor que más éxito tuvo y el que más reconocimiento y recuerdo todavía hay en mucha gente. Si yo hubiese escrito de aquellas novelas, no las hubiese firmado entonces como Tomás Vicente Martínez, en todo caso como Thomas V. Martin, que suena más americano. A ver, ahí está. Mientras que los autores de lo que he llamado literatura compleja creaban, a partir de sus propias motivaciones intelectuales, los autores de novela del oeste repetían un patrón, un esquema siempre idéntico. El mismo esquema narrativo, los mismos elementos, el mismo resultado. ¿Por qué? Porque los lectores demandaban ese mismo resultado y los editores, como vendían mucho, querían exactamente eso. De hecho, un hijo de Marcial Lafuente Estefanía, que se incorporó a escribir junto con su padre en los años 60, 70, intentó incluir más descripciones, algún rasgo más psicológico en los personajes, y enseguida tuvo que abandonarlo porque los lectores decían, este no es Estefanía, y lo que querían era pues lo que Estefanía contaba, que era el que más mataba en todas las novelas. Sin tiempo para darle calidad, siquiera para corregir, porque tenían que escribir una novela de lunes a viernes, pensar la siguiente sábado y domingo y a la semana siguiente otra, porque cada semana había que publicar. Por tanto, eran esclavos de la máquina de escribir. Y eso hizo que muchas de esas novelas pues no tuviesen mucha calidad. No es por ese valor de calidad literaria por lo que hay que juzgarlas, sino porque ayudaron a que mucha gente pudiera leer. Ese es, para mí, su gran valor. En una semana, 30.000 palabras. De ahí que, como antes comentaba, el diálogo ocupara muchas páginas, porque con pocas líneas se llenaban muchas hojas y se llegaba pronto a las 96 o las 100. Además de hacer que los personajes cobraran importancia y hicieran moverse el tema. Los autores más importantes fueron de novela del oeste y de novela rosa. Sin lugar a dudas, el número 1, Marcial Lafuente Estefanía, del oeste. Además que fue el único que escribió con su propio nombre, aunque antes había utilizado algún seudónimo. En segundo lugar, Corín Tellado, con la novela romántica. En tercer lugar, Francisco González Ledesma, Silver Kane, que luego sería Premio Planeta en 1984 con Crónica Sentimental en Rojo. Es decir, era un hombre que sabía escribir, porque estos autores, aunque hacían novelas que literariamente podemos decir que no tienen mucha calidad, era gente con un buen bagaje cultural. Lo que pasa es que no pudieron ejercer sus profesiones. Y en cuarto lugar, Juan Lozano Rico, que escribía como Carlos de Santander, también novela rosa. Hablando de Marcial Lafuente Estefanía, era un ingeniero, llegó a ser un cargo militar republicano, estuvo condenado a muerte, lo salvó una casualidad y ya en la cárcel empezó a escribir. Se dice que en su calidad de ingeniero, a finales de los años 20 había estado en Estados Unidos haciendo algunos proyectos y con un listín de teléfonos, un atlas y un libro de historia, escribió pues más de 2.500 novelas a lo largo de su vida.
Comenzó escribiendo como Tony Spring, Arizona, Dan Lewis, aunque pronto, como tuvieron mucha aceptación, escribió como Marcial Lafuente Estefanía. Millones de ejemplares vendidos, sobre todo pues en América Latina, en México. Incluso la Universidad de Texas grabó novelas suyas para que los invidentes pudieran escucharlas. Era el rey del punto y aparte, sus párrafos muy cortos, por lo que decíamos antes, para hacer fácil la lectura. Francisco González Ledesma escribía como Silver Kane. Su narrativa era mejor, en esas novelitas era mejor, y en cambio tuvo éxito, pero menos que Marcial Lafuente Estefanía, que fue Premio Planeta en 1984. Y hay que hablar, como no, de José Mallorquí, el creador del Coyote. Unas novelas que convirtieron a don César de Echagüe en el héroe más popular de la novela de kiosco. Lo publicó en 1943 en la editorial Molino y al año siguiente, en La Vuelta del Coyote, en una colección propia ya del Coyote. Se publicó hasta 1953. Don César de Echagüe, yo recuerdo a mi padre cuando me contaba de lo que había leído, sus aventuras, y parecía que fuese su amigo, que viniera de tomarse un vino con él en la tasca del pueblo. Tan identificados estaba la gente con ese justiciero, porque al fin y al cabo enmascarado, que se inspira en el zorro, porque era el que vencía a los tiranos de aquellos lugares. El Coyote fue convertido al cómic, revistas, películas, incluso hay un tema musical, El Jinete Enmascarado, que hizo un grupo por allá por los años 40, y se han vendido millones de copias en todo el mundo. Alemania, Italia, Francia, en América del Sur, en América Central, en Estados Unidos para la gente de habla hispana, en España. Es decir, fue muy, muy popular. ¿Tiene sentido seguir hablando del western? Lo que ahora se llama western y antes se llamaba el oeste. Bueno, pues el western se asienta sobre el mito del nacimiento de una nación y los mitos nunca mueren. Tendrán más popularidad o menos, pero siempre están ahí. Y de hecho, seguramente nunca vuelva a tener nunca vuelva a convertirse en aquel fenómeno sociológico, no solo en las novelas, sino también en las películas. Pero sigue estando presente, tanto en series, La cabeza de Joaquín Murrieta, 1883, Infierno sobre ruedas, o en películas que periódicamente van saliendo. Old Henry, Noticias del Gran Mundo, Los Odiosos 8, pero es que también lo vamos a encontrar en los videojuegos. El Red Dead Redemption, Carlos Juárez, o en juegos de mesa. Es decir, que aunque en un segundo plano, sigue estando presente. Y de hecho, se siguen vendiendo novelas de segunda mano. Yo aquí en Murcia conozco 2 lugares en los que se compran esas novelitas ya usadas, algunas muy usadas, pero hay gente que sigue comprándolas. También hay páginas de internet en las que se pueden comprar. Alguna editorial, como Almuzara, tiene algunos títulos de Estefanía, y Valdemar, otra editorial que ha abierto una colección, la colección Frontera, de clásicos de autores americanos. El Virginiano se considera la primera novela del oeste, El tren de las 3:10 a Yuma, Centauros del desierto, Bajo cielos inmensos, es decir, títulos que han dado lugar a grandes películas también porque son grandes novelas. Y desde luego hay una editorial de aquí de Murcia, la editorial Pluma Verde, que se ha atrevido a publicarme esta trilogía del oeste: Cuatrero del agua, Madera y plomo y Tumba de forajidos. Esta trilogía es un homenaje a aquellos autores que escribieron estas novelitas en condiciones difíciles y a la gente que gracias a ellas pudo leer cuando no tenían otra cosa. Muchos de ellos luego darían el paso
a una literatura pues un poco más compleja, pero sobre todo permitieron leer y encontrar momentos de satisfacción, de evasión, en unos momentos complicados o difíciles. Para mí fue también un reencuentro con mis años de niñez, con aquella cartuchera y aquella pistola de plástico que me regalaron unos reyes cuando tendría yo pues 5 o 6 años, con aquellos muñequitos de plástico también, de americanos y indios, o cuando yo con una simple rama, una ramita, tenía una pistola y como vivía en el campo, pues escondido entre los márgenes, mataba indios, porque entonces nos decían que los indios eran los malos. Luego aprendí que ni los malos eran tan malos ni los buenos eran tan buenos. Así que, pues con esto, yo reivindico la vigencia del western y sobre todo creo que hay que reconocer, con el paso del tiempo, como decía, que estas novelitas, independientemente de la calidad literaria que puedan tener, jugaron un papel muy importante en la vida de muchísimas personas, de millones de personas. De hecho, yo me encuentro ahora en las ferias o en las firmas de libros, mucha gente que pasa y al ver la portada esboza una sonrisa evocadora, nostálgica, que la lleva a su niñez, que la lleva a acordarse de su abuelo leyendo esas novelas o de sus padres. Y eso es un valor importante porque las recuerdan con mucha gratitud, porque jugaron ese importante papel de entretenimiento, de satisfacción, incluso yo recuerdo en las películas, cuando íbamos al cine y cuando los colonos estaban cercados por los indios en las caravanas y en el último instante, cuando ya no les quedaban balas para defenderse, aparecía el 7º de caballería tocando con la trompeta y rompía la sala en aplausos, pero aplausos de verdad, aplausos de emoción, ¿no? Es decir, se va a hacer justicia. Y eso es un poco lo que esas novelitas transmitían al lector. Al final sé que el forastero, que el bueno, que el chico, como le llamamos, va a hacer justicia y va a acabar con los malvados, va a acabar con los malos. Y eso al final deja la satisfacción en el lector de aquella época. Muchísimas gracias.